Elena Garro nació en la ciudad de Puebla, en México, en 1916 y murió en 1998. A los 17 años se casó con Octavio Paz, del que se divorciaría 40 años más tarde. Garro fue una respetada dramaturga, pero su carrera fue ensombrecida por la apabullante presencia de su marido. En 1953 escribió su más famosa novela, Los recuerdos del porvenir, que dejó en un baúl hasta 1963, fecha de su publicación. En 1968, Garro efectuó unas acusaciones a raíz de la masacre del Tlatelolco, que le valieron el repudio del medio intelectual mexicano y un exilio europeo de más de 20 años. Los recuerdos del porvenir es la historia coral del pueblo de Ixtepec, en alguna llanura cerca de México. Allí, los habitantes hace años que viven encerrados en un tiempo inmóvil. Ixtepec vivió tiempos mejores, pero con la presencia de los militares y en especial del general Francisco Rosas, sus calles andan estancadas entre el tedio y la sangre. En una de las calles principales del pueblo residen los Moncada, Isabel, Nicolás y Juan. Son tres hermanos que saben que se hallan destinados a participar en el sombrío destino del pueblo, pero el general Francisco Rosas no ve más allá de los traslúcidos ojos de su querida Julia, a la cual mantiene encerrada en el Hotel Jardín y por la que supuestamente muere de amor. El libro Testimonio sobre Mariana se trata de Adolfo Cáceres, que en la novela es el típico playboy sudamericano casado, que se enamora de Mariana incluso antes de conocerla. En medio de personajes intelectuales, ella es vista como una figura rara y reprochable, porque no cree que ellos sean dignos de su veneración. Él entabla una relación desesperada que nunca triunfó, pues ninguno de los dos tuvo el valor de rebelarse contra él, y cayendo en cuenta que, para Vicente, Mariana siempre será una figura desdibujada que espera salvar, aun cuando ella no necesite eso. En primera persona son capítulos cargados de fuertes monólogos interiores e intimidades profundas. Garro relata un pasaje lleno que encarna eso que llamamos amor a través de un personaje masculino, ella tomando la pluma desde la perspectiva de una mujer. Y por último, el reencuentro de personajes es un libro en el que Garro convoca espectros literarios, ciertos protagonistas de las obras de Scott Fisker y Evelyn Waugh, con el misterioso designio de retornarlos a la vida dentro del espacio real a la novela. Así, mediante una operación que tiene mucho de acto mágico, desarrolla una inquietante experiencia de literatura sin precedentes en nuestro ámbito, pero está muy lejos de ilustrar una tesis de la literatura. Solo puede referirse a la literatura y no a la realidad, lo que Elena Garro se ha puesto a revelar. Con su acto de recreación es la forma en la que lo real se confunde con lo literario. El prodigio que hace la posible esta inserción es un mundo novelesco dentro de la propia realidad, redactada a un ritmo vertiginoso y entre una eficaz estructura emparentada de alguna manera con el thriller. Esa novela ha marcado desde su aparición un parteaguas definitivo en el desarrollo de la narrativa mexicana contemporánea. ¿Por qué no hablar un poco acerca de quién es Elena Garro, sabiendo que esta en su época fue considerada como una de las escritoras mexicanas más importantes? Bueno, Elena Garro nació en 1916 y murió en 1998, fue dramaturga y novelista. También cultivó la poesía y el periodismo, además de que se incursionó en otras disciplinas artísticas como viene siendo la danza, la actuación y la coreografía. Su obra fue fundamental para las letras mexicanas e hispanoamericanas, ya que allí se introdujían a nuevas maneras de cómo coincidir el tiempo dentro de lo que viene siendo el relato. Sus piezas teatrales renovaron la dramaturgia. Sus historias, tan fantásticas como verosímiles, introdujeron en la literatura la cosmovisión de los pueblos, del imaginario campesino en una época donde este ya había pasado a un segundo plano. Sus personajes eran diseñados de tal forma de que se pudieran ver la profundidad de sus sentimientos, además de que su lenguaje recrea la atmósfera del campo y la ciudad en tiempos donde se cuestionaban los resultados de la revolución, trayendo de vuelta el trauma de la conquista y señalando las diferentes desigualdades sociales.
Listo, ahora hablemos acerca de datos relevantes que la misma escritora Helena Garro decía en relación a lo que es la literatura, comenzando con la siguiente frase. Es escritora de la cabeza a los pies, modificante, deslumbrante, innovadora. La literatura era una antes de Helena Garro y es otra después de ella. Bueno, Helena Garro era considerada en aquel entonces como una de las figuras más polémicas y fascinantes de la cultura mexicana. Ella decía que los recuerdos eran su inspiración. Si no tuviera recuerdos, pues ¿qué haría? Todo lo que ella escribe son recuerdos. Ella es solo memoria, y la memoria que se tenga sobre ella. Cuando esto, Helena Garro lo decía cuando el mismo Octavio Paz había dicho que los recuerdos del porvenir eran consideradas como una de las creaciones más perfectas de la literatura hispanoamericana. Allí, pues se podía afirmar que si se utilizaba la interacción entre lo que es real y lo que es mágico, era para analizar y cuestionar acerca de aquellos perjuicios raciales y sociales que se aquejaban en aquel entonces, porque para Helena Garro, escribir sobre esa doble realidad era como escribir sobre la vida misma. Cuando la mujer muere, escribe, es una sentencia de muerte. Esta frase es de una escritora devorada por todos, por ella misma, por la sombra de su ex marido, el escritor Octavio Paz, por las ideologías que siempre le pillaron en el medio, por buscarse enemigos señalando con el dedo. Bueno, un breve ejemplo del amplio estilo que esta señora usaba es el siguiente. Mi mamá era una señora muy fantasiosa, muy rara, porque lo único que le gustaba era leer. Todo lo demás, que se cayera la casa, le valía guango. Siempre se encerraba en su cuarto a leer, y si entrábamos nos decía: váyanse, no vengan a estorbar aquí, váyanse a leer, sean buenas y tengan virtud. Para Helena Garro, tener virtud era leer, entonces nos íbamos a leer y Deba, mi hermana, y yo nos pasábamos toda la infancia leyendo, leíamos todo lo leíble.